Miquel hablaba del progreso económico, pero para el progreso económico hace falta justicia social. Desde luego, uno y otro se retroalimentan. Progreso económico y justicia social y redistribución. Y en ese sentido hay que hablar de varias materias. Por ejemplo, de una fiscalidad justa. Nosotros siempre hemos estado, lo hemos demostrado desde las propias instituciones vascas, por una progresividad y redistribución de las rentas. Hay que sostener el estado de bienestar a través de los impuestos, pero sin ahogar la economía. Y desde luego tienen que servir esos impuestos para redistribuirse, para que la calidad del conjunto de la ciudadanía mejore. Nosotros tenemos autogobierno fiscal y sabemos de buena tinta que es importante la estabilidad. Es importante la estabilidad en la materia fiscal para generar confianza. Así que entendemos que las reformas de los impuestos se deben dar de manera amplia, en conjunto, estudiando cuál es en conjunto el sistema impositivo y no en función de lo que a un dirigente político de turno, porque le parezca que suene bonito en un determinado momento, pues se le ocurra con respecto a un impuesto determinado. Tocar un impuesto determinado sin tocar el conjunto es desequilibrar el sistema. Y desde luego, si se producen modificaciones en el ámbito estatal, lo que vamos a exigir es que se respete el concierto. Y respetar el concierto es también que no se disfracen determinados impuestos de lo que no son, de gravámenes. Me estoy refiriendo al gravamen de banca eléctricas, porque no respeta el concierto, porque debería haber sido un impuesto concertado. Nosotros finalmente votamos a favor porque lo pudimos arreglar con la compensación económica, que era el cálculo más o menos de lo que recaudarían las instituciones básicas. Pero ese no es el camino. Ese no es el camino. Lo que hay que hacer es, en su caso, ajustarse al concierto económico y dejar que sean las instituciones vascas quienes gestionen, en su caso regulen los impuestos. Y solo el Partido Nacionalista Vasco ha velado por ello. Y exigimos también sendas diferenciadas de deuda. ¿Por qué? Pues porque al final no se nos puede aplicar a todos, en unas comunidades y en otras, los mismos límites. ¿Por qué? Pues porque unas comunidades autónomas están mejor, unas comunidades autónomas tienen más posibilidad de endeudamiento en su caso, o de gestionarlo de diferente manera. Y no se nos puede imponer unos límites que quizás sí son necesarios en X comunidad autónoma, pero no aquí. Hay que negociar bilateralmente y de manera personalizada para cada una de las comunidades autónomas esas sendas. Y queremos también ampliar el concierto económico, no solo concertando los nuevos impuestos, que ya lo hemos hecho. Queremos, por ejemplo, aumentar la capacidad reguladora en impuestos tales como el IVA, porque sabéis que el IVA lo podemos recaudar, pero no podemos influir en cuál tiene que ser el tipo impositivo o, bueno, ordenarlo, hacerlo de manera diferente. ¿Y para qué queremos esto? Bueno, pues para adaptarlo a nuestra economía. Hay algunos sectores que necesitan, por lo ahogados que están, que necesitan que ese IVA sea modificado. Por ejemplo, es el ámbito de la peluquería, que es un sector muy feminizado, que ha pasado por una crisis muy fuerte. Necesitaría que se tomaran acuerdos rebajando ese IVA. Nosotros no podemos hacerlo, pero reivindicamos, de luego sí que vamos a apoyarlo si se hace así, y vamos a intentar impulsarlo a nivel del Estado, pero desde luego sí que reivindicamos la capacidad para poder hacer este tipo de políticas por nosotros mismos. Eskematen aurrera egitea, ekonomia arloan, esan gure dau bebai, gizarte justizia egotea, bata besteagaz izan behar da. Zergak eta zergan politikak bidezkoa izan behar da. Azken baten, gehiago, daukanak gehiago ordaindu dagian, eta gero jende artean banatzeko, ongizateko gizartea sostengatzeko, baina hori bai, ekonomia ito barik. Ekonomia behar dugu funtzionatzea zergak dirubilketa egiteko. Guk badauko gure autogobernu horretan, eta gure apostua beti izango da egonkortasunaren alde. Gauzak aldatu behar badira, zerga guztiak taldean osotasunean
aztertu egin behar da zer egin. Gu harrituta gau, zelan ikusten dugun batzutan politikari batzuk esaten, hause, konkretuan eta aldatu egin behar da, besterik zergaitzi, pentsatzen da belako jendeak momentu horretan hori gura leukela. Baina zerga sistema batek gehiago eskatzen dago. Gauza bat mugitzen dozunean, dana desorekatzen dozu. Osotasunean begitu egin behar da. Eta jakina hori egin behar da beti kontzertu ekonomikoa errespetatuz. Azken baten guk, gure eskumenak daukagu zoalako hemen. Beste gauza bat, esan gura dut, bakitxue, banketxei eta elektrikei jarri egin jaken grabamenez, ezta? Deitutako gauza bat. Horrek, menetan zergak dira. Eta ezin izan dira akordatu, eta kontzertu ekonomiko barruan sartu, Estatu Espainiarrak, gobernuak nahi esan ez dagoelako, ez dala zerga, eta grabamen bat, azkenian konpondu gendun, zelan, negoziatu gendun, dirua emotea, kalkulata, neurtuta, zenbat hartuko genduan, ze diru bilketa egingo genduan zergak izan balira moduan, hemendik Euskaditik. Baina hori ez da modua, hori kontzertu barruan sartu egin behar da, eta itundu behar da. Eta horretaz arduratu zen bakarra, geu izan ginean, kontzertu ekonomia beti boruan daukagulako. Eta eskatzen dugu, zorrak dagozenean, ez dira izan behar, edo zor mugak dagozenean ez dira danak izan behar komunitate autonomo guztietarako, egoera berdinean ez gagozalako, da hori kontzertu ekonomikoaren batzorderen barruan erabaki behar da. Eta gura dugu geuk zergak biltzea, zerga batzuk biltzea bakarrik ez, arautzea bai. Arautzea. Zertarako? Geure egoera konkretura egokitzeko. Esate baterako bezaren aldetik gu bakarrik dirua bildu aldugu, baina ezin dugu arautu. Zertarako? Esate baterako, ilapaindegi sektorea, nahiko egoera txarra pasatu egin dagoelako, hainbeste itxi egin da, Andrasko behar egiten da bertan, eta Andraren lana bultzatu egin behar dugu, eta guk egokitu gura geunke beheratzen, hor daitzen da zerga, behar da belako, itota dago zelako, hori eta beste adibide batzuetan egin gura geunke politika zehatzago bat, hurbilago bat. Y el equilibrio social. Por una parte están los salarios. Nosotros nos empeñamos en su momento y dijimos que no, que tenía que ser así, que no podíamos pasar sin ello en la prelación de los convenios autonómicos. Convenios autonómicos siempre que fueran más favorables a los trabajadores. De hecho, había un texto concreto que estaba hablado con el gobierno. Y sin embargo, al final, el gobierno no quiso dar ese paso. Nosotros creemos que es importante, porque la dinámica de la negociación sindical y la negociación empresarios y sindicatos aquí es diferente. Y entendemos que hay que dar una prelación, lehentasun bat, autonomi mailako akordioei. Hori guretzako ezinbestekoa da, eta behin eta berriro argi esan dautzagu gobernuari. Azken baten, beti langileen alde badira. Eta gero beste eskakizun bat da marco propio bat eukitea lan arloan. Un marco propio de relaciones laborales también lo hemos exigido siempre. ¿Para qué? Para poder tener una normativa laboral propia. Y precisamente porque os decía que hay esa dinámica diferente, pues por ejemplo, para poder trabajar en ámbitos sobre acuerdos salariales en los sectores jóvenes, buscar fórmulas de contratación específica, ayudas específicas, etc. Pero funcionaríamos de manera mejor si pudiéramos tener ese marco laboral, cosa que en estos momentos pues no ocurre. Beraz guk lan arloko marko hori eskatzen dugu, zertarako, emetik arautzeko, berezko arautik egiteko, eta lan arlo konkretu batzuetan, esate batero gazte soldatetan, eta lan egiteko, emetik bere biziko, kontratazio formula barriak ateratzeko, laguntza berezi batzuk ateratzeko, eta gero dau beste arlo bat. Tenemos también la formación profesional dual. Hay que extenderla a todos los niveles. Conseguimos en esta legislatura crear un contrato específico y ampliarlo a otros sectores, pero hay que seguir andando todavía más en ese ámbito.
Y luego están las pensiones, y quiero dejar clara la posición del Partido Nacionalista Vasco. Tengo que mencionar que hay que hacer un poquito de memoria. Han pasado muchas cosas en estos últimos años, pero había una reforma de pensiones por parte del Partido Popular, por parte del presidente, el entonces presidente Rajoy, en el que, bueno, se veía que iba a haber un decremento en las pensiones y que además las alzas que podría haber iban a ser inferiores al IPC. El PNV en solitario, y digo en solitario porque fue así, obligó al gobierno de Rajoy a que se subiera con el IPC todas las pensiones el año 2018 y el año 2019. No solo eso, aumentamos la base reguladora de las pensiones de viudedad, nosotros solos, insisto, porque fuimos nosotros los que se lo impusimos al gobierno, la base reguladora de las pensiones de viudedad al 60%. Y frenamos el factor de sostenibilidad que iba a ponerse en vigor y que iba a ir decrementando esas pensiones. Y ahora, si se han aprobado con el IPC, ha sido con nuestro voto. Ha sido con nuestro voto. Y nosotros ese asunto lo hemos tenido siempre claro. Para nosotros siempre ha sido un compromiso, que tienen que adecuarse al IPC. Hay otros también apuntan que se ha habido que han podido conseguir pensiones mínimas de viudedad, subirlas. Bueno, eso está bien, no nos alegramos por todos, pero lo cierto es que en Euskadi no ha afectado a nadie, porque aquí afortunadamente desde hace mucho tiempo está la RGI, hay un complemento para ese tipo de pensiones de viudedad que hace que se cobren entre 100 y 200 euros más por persona. Creo que Euskadi, en ese sentido, las instituciones vascas han dado siempre un ejemplo claro de intentar hablar de esa justicia social y de ese estándar mínimo para vivir, intentar hacerlo desde nuestras propias instituciones. Nosotros vamos a seguir reivindicando la transferencia del régimen económico de la seguridad social. Ya sé que algunos dicen, es deficitario, sí, claro, en todas las comunidades autónomas. Bueno, más o menos a la par en Baleares. El resto, en todas es deficitario, pero creemos que podemos gestionarlo mejor desde aquí. Y no tiene que ver nada con romper la caja única, esta gestión del régimen económico de la seguridad social. Lo pedimos porque creemos que es bueno, pero es que además porque está en el Estatuto de Autonomía. Beraz, pentsioetan gu argiak izan gara beti. IPCA kontutan hartuta egin dugu. Geu bakarrik lortu egin genduan Rajoyk pentsioen sistemaren aldaketa nahi izan ebanean, eta pentsioak gitxitu, guk lortu genduan danak IPCA-gaz igotia. 2018an, 2019an bai. Ez hori bakarrik, alargunen pentsioak igo. Eta oinarria 60% izango litzake. Beraz, igo genduan 10 puntotan. Eta gero eta gitxiago pentsioak izatea hor ipinten zan erregulazio sistema bat eta guk geldiarazi genduan. Eta orain, pentsioak IPC-rekin gaurkotu badira, izan da gure burutuekaz, bebai, beraz, hor konpromisoa daukogu. Guk uste dugu Euskadi beti izan dela honetan eredu bat. Batzuk esaten da, alargunen gitxienezko pentsioak eta egonda bezala, ondo dau, eta ziur pertsona askori Espainian eta lagundo dutzi. Baina egia esan hemen eraginik ez dago zergaitik. RGI delakoagaz osotu egiten dalako gitxienezko pentsio hori eta pertsonak 140 euroen artean gehiago kobratzen dagoelako, hor beti erakutsi dugu zentzu sozial bat daukogula eta gure instituziotik egin dela. Eta guk eskatuko dugu orain eta berriro gizarte segurantzaren eskumena. Zergatik? Estatutuan dagoelako, baina kudeaketa hobea egingo dugula, uste dugulako. Eta esango duzkuzue defizitarioa da, leku guztietan, Balear ugartetan izan ez, hor dau parien, gitxi gora bera, beste leku guztietan defizitarioa da, baina guk hobeto kudeatu geinkela uste dugu. Eta honek ez dauko zer ikusirik kutxa bakar hori apurtzeagaz, ez dauko zer ikusirik. Beraz, konpromiso bat daukogu, bai zergen aldetik, bai soldaten aldetik, pentsioen aldetik, eta hauxe izango da geuretzako erronka eta ardatz bat urrengo 4 urteetan.
Tenemos un compromiso con el progreso social y la justicia, el progreso económico, la justicia social, un programa sobre fiscalidad, un programa y compromiso sobre pensiones, sobre salarios dignos. Y esto es lo que queremos desarrollar en los próximos 4 años. El voto no se agota en elegir un presidente de gobierno. Lo que nos estamos jugando es que haya determinados temas que se planteen y que se planteen de determinada manera desde un punto de vista de Euskadi en los próximos 4 años. Y por eso es necesario, creo que es lo más útil, el voto a alguien que ha sabido, entiendo, defender las cosas con equilibrio, sin estridencias, sabiendo hacer acuerdos, como es el Partido Nacionalista Vasco. Euskadi tiene que tener una voz propia y esa voz propia es la del Partido Nacionalista Vasco.